Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Diana Jumbo y les voy a presentar la temática que he seleccionado para el eje temático que estamos viendo en este momento. Se denomina estimación cualitativa y cuantitativa de la erosión hídrica vinculada al cambio del uso del suelo en la subcuenca Catamayo, Ecuador. Como una pequeña introducción, nosotros sabemos que la erosión hídrica inicia con la precipitación, con la primera gota que cae en un suelo desnudo, en el cual se disgregan las partículas del suelo y posteriormente son arrastradas. A nivel mundial nosotros sabemos que 1.960.000 hectáreas son propensas a la erosión, un equivalente a un 15% de la superficie terrestre, y aproximadamente esta extensión de terreno se encuentra en un 50% en calidad severa, en una erosión hídrica severa. Además de eso, tenemos el 55% dado u originado por una erosión hídrica y un 33% por una erosión eólica. Estos efectos ocasionados por una erosión tanto eólica como hídrica los podemos evidenciar tanto in situ como ex situ. In situ, en el momento en el que nosotros observamos la pérdida de este material particulado del suelo, de minerales, de nutrientes que tiene el suelo. Esto se da por el suelo desnudo principalmente y por características ya morfológicas o geológicas de esa zona también, como puede ser la parte también de pendientes que pudieran haber en cierto sector. Mientras que ex situ sabemos que acarrea ciertas problemáticas que también vienen un poco de la mano, como es el caso de la eutrofización. Arrastra nutrientes del suelo hacia cuerpos hídricos, en el cual se produce un crecimiento desmedido de algas, lo cual me va a ocasionar otros problemas adicionales. Por otra parte, tenemos que la pérdida media mundial es del 0.3% del rendimiento anual de estos cultivos. Como mencionamos, pues uno de los efectos es justamente la pérdida de los nutrientes del suelo, los cuales posteriormente, debido a este déficit, tienen que ser reincorporados al suelo, con lo cual observamos en el cuadro 1 los costos económicos que esto representa para los agricultores, originado por una erosión hídrica en el cual tienen que aplicar fertilizantes principalmente con nutrientes de nitrógeno y de fósforo, lo cual esto representa un costo en billones de dólares a nivel mundial. Y como estas tendencias continúan, pues esta problemática económica, social y por supuesto ambiental se irán viendo más adelante. ¿Cuáles son estas tendencias en cuanto a la erosión? Bueno, son muy variadas a nivel mundial. Tenemos ciertos sectores que se considera que están en mejoría porque han tomado medidas de control o de mitigación, como son ciertas partes de Europa, Norteamérica y el sudoeste del Pacífico. Mientras que hay otras zonas que se encuentran en deterioro, como es el caso de Asia, Latinoamérica y el Caribe, cercano Oriente y el norte de África. Ya llegando un poquito al caso de Ecuador, aproximadamente el 50% de Ecuador presenta erosión, tanto eólica como hídrica. Esto encima por las características de una alta tasa de deforestación, que para el caso de estudio, cuando se realizó esta investigación fue del 2016 al 18, tenemos que la tasa de deforestación es de 61,112 hectáreas al año, provocando una desaparición del 36% de la cobertura vegetal original. La erosión además se acentúa en la parte de la sierra ecuatoriana. Nuestra zona de estudio se ubicó en la sierra sur del Ecuador, principalmente en la provincia de Loja. La provincia de Loja específicamente tiene el 55% del territorio afectado por erosión de origen hídrica. Como nosotros podemos ver en la última imagen, la provincia de Loja, nosotros nos hemos enfocado en la subcuenca del río Catamayo. En el caso de nuestra investigación, hemos planteado el propósito de estimar la erosión hídrica en la subcuenca del río Catamayo por el cambio de uso de suelo mediante la aplicación de herramientas geomáticas y el modelo de ecuación universal de pérdida de suelo revisada, RUSLE, para lo cual nos hemos planteado ciertos objetivos, como es el caso de evaluar y analizar el cambio de uso de suelo y sus efectos en la erosión hídrica a escala multitemporal en la subcuenca del río Catamayo, identificar las áreas de la subcuenca del río Catamayo con erosión hídrica mediante modelo geoespacial y estimar la erosión actual y potencial de la subcuenca del río Catamayo en base a la ecuación RUSLE.
Aquí podemos observar un poco mejor lo que es nuestra zona de estudio. Como sabemos, tenemos una cuenca binacional, que es la cuenca Catamayo-Chira, que está al límite de Ecuador con Perú. Y nosotros podemos observar que esta gran cuenca binacional está conformada a su vez por varias subcuencas. Una de ellas, o la más grande, es la subcuenca del río Catamayo, donde tiene una extensión de 418.453.54 hectáreas, conglomera 48 parroquias y aproximadamente representa el 38% de la superficie provincial de aquí del Ecuador, de la provincia de Loja. Para entender un poco cómo se realizó esta investigación, pues les explicamos brevemente la parte metodológica de este primer objetivo, que era evaluar el análisis de cambio de uso de suelo en una escala multitemporal. Se tomaron imágenes Landsat 5 de 1997 y se tomaron imágenes Landsat 8 del 2017. Se realizaron un preprocesamiento de estas imágenes, se realizaron ciertas composiciones, 543 y 654 respectivamente. Se realizó una clasificación supervisada y posterior a ello se realizó en el programa Idris y Selva, utilizando la herramienta Markov, que nos permite obtener una tendencia de cambio, un escenario futuro de cómo podríamos encontrar de cómo podríamos encontrar la cobertura vegetal de la zona de estudio de aquí en 20 años, es decir, en el 2037. Y es así que obtuvimos una tasa de cambio. Coberturas vegetales que se perdían y coberturas vegetales que se ganaban. Así, posteriormente pudimos obtener el mapa de cobertura vegetal del 2037. Aquí podemos observar en el caso de la identificación de las áreas de la subcuenca del río Catamayo con erosión hídrica mediante un modelamiento geoespacial. Nosotros analizamos dos metodologías, el que se les menciona aquí en el modelamiento geoespacial y el segundo que es RUSLE. ¿Ok? En este caso, con el modelamiento geoespacial, se tomaron en cuenta tres submodelos, lo que es el caso del submodelo físico, el submodelo socioeconómico y el submodelo de conflicto de uso. Para el submodelo físico se toma en cuenta la pendiente, la precipitación, el suelo, la cobertura vegetal, la fisiografía y la geología. Por otra parte, en el submodelo socioeconómico se tuvo en cuenta dos parámetros: los servicios básicos, es decir, la cobertura de servicios básicos tanto de salud, educación, cobertura sanitaria, electricidad, telecomunicación y red vial. Y por otra parte, el PORA, que es la población ocupada por rama de actividad, es decir, por qué sector están trabajando, el sector primario, secundario, terciario. Finalmente tenemos el tercer submodelo, que es el de conflicto de uso, el uso actual de la tierra y el uso potencial que se pueda tener de esos suelos. Al integrar estos tres submodelos, se obtuvo finalmente este modelamiento geoespacial, que es el modelo integrado de erosión hídrica. Toda esta información fue recopilada de las instituciones que tenían pues esta información levantada con una validación en campo. Adicionalmente se elaboró una base de datos, se calificó y se ponderaron estas variables. ¿Mediante qué procedimiento se calificó estas variables? Mediante la metodología SAATI. Como nosotros podemos ver, esta metodología SAATI nos permite otorgar valores numéricos en función de la importancia de estas variables entre sí. Y por tanto, nosotros pudimos obtener esta calificación siguiendo estudios bibliográficos y siguiendo ciertos criterios técnicos. En el caso de la figura 6, se les presenta el esquema del modelamiento, como les he mencionado. Por cada uno de estos submodelos físico, socioeconómico y conflicto de uso, se les otorgó una ponderación, un valor. Entonces, este valor fue multiplicado en la álgebra, en el álgebra de mapas, en el ArcGIS, y se pudo obtener finalmente nuestro mapa. Para el tercer objetivo, que es la estimación de erosión actual y potencial de nuestra zona de estudio utilizando la ecuación RUSLE, pues nosotros obtuvimos recabando toda la información para cada uno de los factores y posteriormente integrarlos para obtener RUSLE. Para el caso del factor R, nosotros utilizamos los datos pluviométricos de 21 estaciones meteorológicas
que existen en la zona de estudio. Desde 1980 hasta el 2014, estamos hablando de 34 años. Obviamente en estos datos pluviométricos habían datos faltantes y se realizó el relleno estadístico de datos. Posterior a ello se realizó, de esta completación de datos, se realizó la obtención de nuestro factor R utilizando el índice de Fourier. Y posteriormente realizamos una interpolación Kriging en el ArcGIS. Para el factor K, nosotros utilizamos la información que se levantó en estos años con respecto a una institución de aquí del Ecuador que se llama en el Instituto Ecuatoriano Espacial. Este instituto tomó o realizó calicatas a lo largo de todo el Ecuador para poder actualizar toda su información. De nuestra zona de estudio realizaron 403 calicatas. Se tuvo acceso a toda la información de los análisis físico-químicos en campo y en el laboratorio para poder verificar las concentraciones de materia orgánica, clase textural, estructura y permeabilidad. Con estos datos de ingreso se pudo analizar el factor K y nuevamente se realizó una interpolación IDW en ArcGIS y posteriormente se obtuvo el factor K. Para el factor C, nosotros obtuvimos ortofotos de tamaño 2.5 por 2.5 y se realizó una clasificación. Posterior a ello, se obtuvo nuestro mapa de cobertura vegetal con asignación de valores de la cobertura, de valores C, y esta asignación de valores pues se hizo con los valores que la bibliografía ya nos da, pero nosotros verificamos que este mapa de cobertura vegetal esté tal cual en nuestra zona de estudio, obviamente con algunos puntos de referencia para poder realizar esta validación. En nuestro factor LS, nosotros obtuvimos nuestro DEM de tamaño 30 metros, se realizó el llenado de vacíos y se realizó este proceso mediante la clasificación de pendientes de FAO, se realizó una dirección de flujos, una acumulación de flujos, el subfactor M y el subfactor F para obtener el factor L. Posteriormente, el factor S se obtuvo mediante álgebra de mapas y finalmente en el factor P, que es el de manejo de estas actividades en la zona de estudio, nosotros utilizamos los valores de P que en estudios precedentes se han utilizado. Al integrar todos estos mapas, todos estos factores en álgebra de mapas en ArcGIS, obtuvimos finalmente el valor ya o nuestro mapa de Russell. Dentro de este tercer objetivo, realizamos una estimación de la erosión actual y potencial, para lo cual nos planteamos dos escenarios, un escenario tendencial y un escenario deseado. En este caso, nosotros tenemos el escenario tendencial donde se tiene el factor R, el factor K, factor C y factor LS, donde no se considera el factor P porque actualmente no hay un manejo adecuado de estas zonas. Mientras que se plantea un segundo escenario, que es el escenario deseado, donde se mantiene el factor R, K, C, LS y el factor P, pero aquí considerando que se implementan ciertas medidas, como son terrazas, cultivo en contornos y en franjas. Cabe mencionar que en el escenario tendencial se utilizó como el factor de cobertura vegetal al escenario que nosotros habíamos planteado de aquí a 20 años si las condiciones se mantienen iguales hasta el momento. Dentro de los resultados, lo que nosotros podemos observar aquí es el caso de la evaluación y análisis del cambio del uso del suelo y de sus efectos en la erosión hídrica a escala multitemporal. Como podemos observar, aquí teníamos el caso de la cobertura vegetal de 1997 y de 2017, donde nosotros principalmente observamos aquí en la gráfica inferior ciertas ganancias y pérdidas, sobre todo en el caso del bosque. Cómo se va extendiendo la frontera agrícola, buscan más espacio para tener para pastizales, para cultivos, etcétera. Tenemos este déficit de bosques, mientras que se ha ganado en la presencia de pastizales. Con este análisis que inicialmente se realizó, se pudo presentar el escenario que para el 2037 de manera tendencial se tendría.
y es que la cobertura que en un mayor porcentaje estaría presente, pues es el pastizal, por el cambio del uso de suelo que estamos teniendo hasta el momento. El bosque descendería, como podemos observar, y en cuanto a los resultados del segundo objetivo, con respecto al modelamiento geoespacial, como se les mencionó, se realizó el análisis para cada uno de los submodelos, modelo físico, el modelo socioeconómico y el modelo de conflicto de uso. Dentro de cada uno de estos modelos se tenían ciertas variables. En el caso del modelo físico se estudió el mapa de pendientes, se realizó el mapa de precipitación con las isolíneas, el mapa de suelos, el mapa de cobertura vegetal, el mapa de fisiografía, el mapa de geología, y estos, al integrarlos, se obtuvo el submodelo físico, donde nosotros ya estamos viendo que solamente considerando estos factores, nosotros ya podemos tener cierta categorización de los niveles de erosión. Para el segundo submodelo, que es el de características socioeconómicas, nosotros teníamos los servicios básicos y PORA. Entonces, nosotros al analizar estos dos parámetros, nosotros obtuvimos nuestro submodelo socioeconómico. Y para el tercer tipo, que es el de uso, tuvimos el uso actual con el uso potencial que nosotros tenemos en estos suelos. Y así obtenemos nuestro tercer submodelo, que es el de conflicto de uso. Al integrar estos tres submodelos, nosotros obtenemos finalmente nuestro modelo integrado de la erosión hídrica, como podemos observar en este caso. Para nuestro siguiente objetivo, donde teníamos que elaborar nuestra estimación de erosión actual según RUSLE, nosotros podemos observar los valores intermedios para cada uno de estos factores, para el caso del factor R, para el caso del factor K, LS, C y P. Al integrar todos estos, se obtuvo un índice de erosión actual de 407.53 toneladas por hectárea al año. Esto es lo que inicialmente se pudo diagnosticar, pero como se les ha mencionado, se planteó bajo dos escenarios. Un RUSLE actual, como ya les había mencionado, y un RUSLE potencial, es decir, cómo se tendría si estas condiciones se mantienen en el tiempo, para lo cual, para el 2037, como habíamos hecho esta visión en 20 años posteriormente, tenemos aquí el caso de cómo podríamos evidenciar nuestra zona de estudio y para el caso de RUSLE potencial, pero nuestro escenario deseado, donde incorporamos ciertas medidas de control y de mitigación de esta erosión, nosotros hicimos un análisis bajo 3 subescenarios adicionalmente, que es el cultivo en contornos, el cultivo en franjas y el cultivo en terrazas. Como podemos observar en la imagen, se obtienen mejores resultados en el literal B y en el literal C. Sin embargo, van incrementando también los costos, ya que hay que hacer actividades con mano de obra que obviamente tenemos que cancelar. Entonces, tenemos mejores resultados, pero sí la inversión inicial es más elevada. Como podemos observar aquí, tenemos los diferentes escenarios que tendríamos bajo todos los lineamientos o directrices que inicialmente nos planteamos y podemos observar que si implementamos estas medidas de control tendríamos una tasa de erosión mucho más baja que la que actualmente estamos teniendo. Como conclusiones, se observa que la proyección de la cobertura vegetal para el año 2037, según las tendencias actuales, que son de 407.53 toneladas por hectárea por año, lo que indica un nivel muy fuerte de erosión hídrica, debido principalmente al cambio del uso del suelo, la extensión de la frontera agrícola, donde hay una pérdida de cobertura boscosa y un aumento de pastizal. Los aspectos socioeconómicos tienen una incidencia moderada sobre el proceso de erosión hídrica, a pesar de que la mayor población que habita en la subcuenca del río Catamayo se dedica al sector agropecuario. Aquí en nuestra provincia hay muchísima actividad agropecuaria, tanto ganadera como para la actividad de cultivos.
En cuanto al cultivo en terrazas, es la práctica de conservación más eficiente para reducir las tasas de erosión hídrica. Sin embargo, como se ha mencionado, también representa elevados costos que quizás es difícil cubrir por parte de los agricultores que en muchos de los casos practican una agricultura de subsistencia y en unos sectores muy determinados lo que realizan es la agricultura de exportación. Como sabemos, pues el Ecuador exporta banano, cacao, café, etcétera, pero la agricultura que nosotros tenemos en nuestra provincia es principalmente de subsistencia. Eso sería todo. Quedo atenta a cualquier consulta que pudiera surgir.